Entonces le damos la palabra a Miguel de Jesús Niño Sandoval. Adelante, Miguel. Gracias, pues. Saludar a las personas que nos están acompañando en este tercer diálogo que nos hemos propuesto en la Corporación de Reconocimiento y Concordia. Pues mi nombre ya lo conocen, Miguel de J. Niño Sandoval. Me he dedicado como a estudiar un poco la ciencia del derecho, desde una nueva visión, desde un nuevo paradigma. Y actualmente he sido reconocido por un grupo de personas de Colombia. He sido elegido como presidente del Movimiento Políticos y Políticas por la Unidad en Colombia. Esa es mi presentación en este momento, a lo que me dedico. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ignacio Agudelo Betancur, también estudioso y practicante de la innovación tecnológica y social y director ejecutivo de la Corporación Reconocimiento y Concordia. Y les comparto de la corporación que somos personas de diversas regiones de Colombia que buscamos aportar a las ciencias sociales desde una mirada vivencial que se inicia en el reconocimiento y tiene como meta la concordia. Nuestro actuar se enfoca en la implementación de guías de acción con énfasis en los ámbitos dignidad, diálogo, política, economía, cultura y ecología. Bueno, pues en estos diálogos y en los dos anteriores, en que hemos tratado de dar respuesta a preguntas de qué nos une a los colombianos, cómo es la visión ética en Colombia, cuál es nuestra forma de reconocernos. Entonces se nos ocurría formular a los participantes una pregunta que nos inquieta, y es cómo salir de pronto de un poquito de esa indiferencia o de pronto de esa apatía de los ciudadanos en Colombia. Aunque uno nota en los jóvenes actividad en las comunidades organizadas, ve que se pronuncian y que se expresan. Pero, ¿por qué no se logra una discusión más amplia en el ámbito social y político, económico? Entonces formulamos esta pregunta: ¿cómo lograr una participación real de las personas, de la ciudadanía en la vida social, económica y política de un país, de un pueblo, de una comunidad, específicamente en Colombia? ¿Cómo ustedes empezamos a darle respuesta a este interrogante? ¿Cómo buscar esa participación de nuestra ciudadanía en la vida social más activa, más relacional? Entonces, dejo la pregunta para que poco a poco, en la medida en que avanzamos en la presentación, ustedes vayan tomando nota y vayamos construyendo una pregunta, a la pregunta una respuesta sobre lo que nos inquieta en estos diálogos. Comenzamos conociendo la experiencia social humana de las escuelas de formación ciudadana que nos va a compartir Miguel. Luego presentaremos las asambleas de diálogo ciudadano y sobre todo invitamos a la participación de los asistentes porque queremos en el transcurso de este diálogo elaborar un listado donde ojalá cada uno presente un tema, una necesidad concreta de su comunidad que considere deba ser puesta en común. Y a partir de este listado, escogeremos una de esas propuestas para realizar una asamblea de diálogo ciudadano y llegar a unas conclusiones. Ahí ustedes encuentran en la diapositiva el elemento que nos conlleva a estas escuelas de formación ciudadana es proponerse un cambio en la forma de participación en la vida política, económica y social de una comunidad. Para ampliar esa dimensión del conocimiento de una situación o problema, para que mediante la comunicación entre las personas que componen ese lugar, esa vereda, ese barrio, ese lugar, aprendan a actuar en común. Aquí está, en resumen, el propósito de estas escuelas de formación, que más adelante contaré cómo llegamos a ellas y qué nos proponemos ahora. Pero el énfasis es cómo lograr que se participe en la vida política desde la comunidad. Cuando yo me reúno con personas, por ejemplo, en el municipio de Motavita, donde tuvimos una experiencia, pues ellos se sorprendían de reconocerse como unos ciudadanos activos. En los primeros momentos, esa distinción que aprendían a hacer entre la persona que era elegida como alcalde o como concejal
y cómo ellos eran los mandantes. Es que ahí hay una confusión entre el mandante y el mandatario, y se les olvida que el ciudadano es el mandante, es el que conforma y estudia y reflexiona sobre su necesidad. Entonces, cuando tienen una dificultad, pues se propone en la vida política, en la economía, en lo social, en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, eso se pone en común en una situación o problema para, mediante la metodología de comunicarlo, de dialogarlo en ese lugar, en esa vereda, en ese vecindario, aprendan y descubran el actuar en común. Y el aporte más importante es el de los conocimientos, el de los saberes. Reconocer que toda persona tiene un saber y que puede aportar a la solución de un problema. Una vez en este municipio, un campesino ya con sus años me dijo, pues yo no tengo ningún saber, decía él, porque yo escasamente sé firmar. Y yo le decía, vamos a hacer esa experiencia a ver si es verdad que usted no tiene un saber. Y empecé a preguntarle cosas de lo que él hace en su vida campesina. Y le preguntaba a muchos de los escuchas si ellos sabían qué significaba la palabra yugo. Y él me contestó, yo sí sé que es un yugo. Luego le dije, bueno, usted sabe la palabra arar, la palabra sembrar, la palabra buey, etcétera, etcétera. Y tenía una cantidad de conocimientos acerca de lo que significa sembrar, cómo se hace un surco, cómo se siembra una mata de papa, cómo se deshierva, cómo se debe cuidar ese siembro. Entonces, fíjense que ahí descubrimos que toda persona tiene un conocimiento y que lo importante es que sea reconocido en su valor humano, en su dignidad como persona. Y cuando hay un problema, entonces la idea que proponemos es que se ponga en común, que se convoque a las personas de ese barrio, de esa vereda, de ese vecindario, lo pongan en común, que aprendan a actuar en común, que es una dimensión nueva, y aportan sus capacidades y recursos para resolverlos. Esa es la idea fundamental, esencial, resumida en estos párrafos. Es decir, fíjese cómo la palabra aquí es inteligencia activa. Toda persona es inteligente y se activa. Y si se le sabe formular el problema, aporta. Entonces, como ya lo dije, aplicando el método del reconocimiento. Ahí hay que respetar toda esa diversidad. Este es el punto de la diversidad, de las diferentes formas de creer, de valorar, de conocer las normas de los participantes sobre la base de interactuar socialmente, aplicando el principio de la cooperación, y se va generando institucionalidad. Lo que estoy proponiendo en esto es que se dé la vuelta a la pirámide. ¿Sí ven? Se da la vuelta, el orden lógico de las cosas, partiendo de ese reconocimiento de la interacción social. Y surge un tema que estamos trabajando y que ustedes lo van a descubrir a lo largo de esta presentación, que es ese derecho social comunitario. Es una visión. Yo soy estudioso de la ciencia del derecho, entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué significa ese derecho comunitario? Pues si uno busca y estudia el tema, encuentra que la palabra, la raíz comunio o comunitas, es un hecho que posee un significado rico, incluyendo la comunidad de ideas, de asociabilidad, el instinto social, la amabilidad, la bondad, la afabilidad. Todo eso es un nuevo derecho. Es el derecho que se construye desde esa construcción y desde esa interacción social. La siguiente. Bueno, eso es lo que se propone en una escuela de formación ciudadana. Aplicar el método del reconocimiento, reconociendo esas creencias, artes, normas, sobre la base de la interacción, aplicando ese principio de cooperación. Ahí viene la siguiente, de una experiencia. No es que esto ya esté conformado, dijéramos, vamos paso a paso. Yo lo aplico en todo lugar donde me encuentro. Ya cuando me reúno con la familia o me reúno con vecinos en el campo y que me preguntan algo o que me manifiestan una inquietud, cuando me encuentro con un caminante, cuando voy a Motavita o voy a Arcabuco o voy a Villa de Leyva o voy al pueblo, etcétera, y me encuentro con alguien, intento entrar en esa situación de diálogo sobre lo que me está preguntando, además de que puede ser un acto de saludo y de contarnos lo que estamos haciendo, procuro siempre entrar en esa situación de diálogo para poder entendernos e ir más allá de la situación tradicional del saludo y de la conversación
sino pasar a algo más. En esta situación viajé hace 2 años a un municipio que fue muy afectado, que es Bolívar, en el departamento de Santander. Ahí hubo toda esta situación que conocemos de violencia en una de las zonas de es un municipio muy grande de Santander. Se llega por Barbosa y luego se desvía hacia la zona del municipio de Bolívar. Y allí, conversando con estas señoras y mujeres principalmente y con los profesores del colegio, que es un colegio que enseña, es un sistema técnico agrícola, pues me encontré con una señora que me hacía pensar mucho en lo que es una unidad campesina, de la cual hablaré más adelante. Como una forma de organización que no necesita papeles ni registros en las cámaras de comercio, ni constituirse como organización ante el derecho comercial o el derecho civil, que después diré algo al respecto. Esta señora, con sus hijos, pues empezaron a ver que había una necesidad de una empresa grande de requerir de la mora para transformarla en los jugos, en todos esos productos que salen al mercado. Y llegaron allá porque veían que en ese lugar la mora prosperaba, que era una planta que prosperaba y que era beneficiosa y que tenía, con rapidez se podía conseguir el fruto. Entonces empezaron a sembrar. Ahí tuvieron la necesidad de unirse porque empezaron como siempre con esa individualidad que a veces nos afecta a los colombianos, cada uno por allá, yo siembro mi mora, etcétera. Pero no, cuando les dijeron necesitamos 5 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas de mora, tuvieron que integrarse. Y fueron capaces porque yo considero que, y fueron las mujeres de Bolívar las que primero convocaron a esa reunión. Y entonces se dieron cuenta de que hay que plantearse una pregunta: ¿cómo hacer para cumplir con esa cantidad que nos están requiriendo? Porque de lo contrario van a pedirlo a otros municipios o se van si no logramos darle respuesta. Entonces decidieron organizarse y cada uno se hizo cargo de la producción de media tonelada, más de media tonelada, 700 kilos, 800, una tonelada, de acuerdo a sus posibilidades del terreno. Y así lograron cumplir con la primera posibilidad. Yo pensaba que las mujeres santanderianas tienen adentro muy esa mirada de Antonia Santos todavía, ¿no? Muy en su forma de ser. Esta señora organizó a su familia, son 3 hijos, su esposo, dedicaron su terreno a sembrar la mora. Ahí vino la necesidad económica y ahí es donde también tenemos que reflexionar, ¿no? Porque o se acude al banco agrario y a todo eso que ofrecen siempre y que generalmente no se cumple, porque ya sabemos lo que generó el incumplimiento al campesinado que se levanta en el 2013 y crea y logra realizar un paro nacional campesino que después también podemos reflexionar un poco sobre eso. Ahí nace, ahí hay un prospecto de unidad campesina integral, ¿no? Que es lo que, con ese cultivo de la mora, ellos logran unirse y poner en común o buscar recursos a través del banco, naturalmente, para lograr conseguirlo, o ponían en común recursos y crean como un fondo común. Y de ahí logran cumplir con la exigencia de las primeras toneladas de mora que les exigían. Lo bueno cuando hablo con ella es que los hijos me dicen: mi mamá no nos quiere dejar ir a la universidad, nosotros terminamos en 1 o 2 años el bachillerato, mi mamá dice que no. Y yo le pregunté por qué. Pasó al tablero a los hijos con esa fortaleza de esa mujer que me parece estar escuchándola. Dice: pero yo a mis hijos, ¿para qué quieren ir a la universidad? Si ellos con el cultivo de la mora, cada uno se está ingresando a su haber 1.500.000 pesos mensuales, o sea, en ese momento lo equivalente a los salarios mínimos. Entre los 2 hijos, el pequeño que estaba aprendiendo y el papá y la mamá, con un rigor jurídico, con un rigor del derecho. No es que ellos pudieran disponer de ese 1,5 millones y se fueran para el pueblo a emborracharse. No, con esa mujer santanderiana no tenían ninguna posibilidad de hacer eso. Ellos tenían un orden jurídico en la casa. A eso voy a analizarlo más adelante. ¿Cómo surge un derecho comunitario de la organización económica? Y logran, ella dice: ¿para qué los voy a mandar a la universidad si allá lo que tengo es que buscarles una habitación, pagar una matrícula? Y además, después no van a querer volver a coger un asadón para sembrar una mata de mora. Fue difícil el diálogo con ella para convencerla de que se podría dar un cambio y pasar seguramente a otra forma de organización familiar. Sin embargo, han mantenido eso y hoy ellos tienen ingresos de más de 9 millones de pesos
con la mora y con otros productos que han logrado hacer. O sea, de la integración, de esa unidad campesina integral, que en este caso no es que sea perfeccionado, es una cosa hasta ahora motivante de cómo con una visión económica frente a un producto se resuelve un problema social básico. Ahí habrá que hacer mucho de la función del Estado, etcétera, pensar mucho. De ahí surge, era necesario para crear esas unidades campesinas integrales, me di cuenta, la Escuela del Diálogo. Esa fue realmente es la historia. Las unidades campesinas integrales fueron propuestas, yo se las propuse a los líderes del paro campesino, pero ya habíamos concebido antes desde la universidad un grupo de estudio para que se pensara en que era necesario empoderar al ciudadano desde abajo, darle la vuelta a la pirámide para que el ciudadano sea el que esté empoderado y sepa que él es el que decide. Ahí hay un cambio paradigmático en eso. Pero era necesario crear las escuelas de diálogo para que esto pudiera salir adelante. Y entonces, dentro de esa unidad campesina, se puso como elemento esencial crear las escuelas del diálogo, del cual hablaremos en las próximas diapositivas. De ahí surge, como ustedes acaban de ver, el derecho social comunitario. Y cuando ellos toman una decisión, cuando uno convoca a esa reunión, porque alguien dice, tengo un problema. Cuando yo fui presidente de un acueducto en el municipio de Motavita, el problema era cómo solucionar el problema de esa vereda que tenía un caudal autorizado por Corpo Boyacá, pero que tenía un pasivo muy grande con la electrificadora porque el agua había que bombearla, tenía unos equipos obsoletos, hubo que cambiar. Entonces nos pusimos en diálogo, nos constituimos en asamblea y resolvimos el problema. Se pagó a la electrificadora lo que se le debía, se cambiaron las bombas, etcétera, y el agua empezó a fluir. Surgió un problema, otro problema, que viene el aprovechamiento indebido del agua de alguien, de un vecino, que no quiere que le llegue al otro vecino. Ahí hay que entrar también en la asamblea, porque la asamblea es capaz de solucionar sin necesidad de ir ante el inspector de policía o ante el alcalde o ante el juez, porque el juez nunca resuelve. Ustedes saben la morosidad de la justicia en Colombia. Entonces, ahí surge una idea también de resolver los problemas en comunidad. Y fueron capaces de resolverlo, porque las personas ponen y dicen, don fulano de tal está reteniendo el agua. Lo ponen en común en la asamblea y él se ve descubierto y entonces reconoce que está obrando mal y es capaz de cambiar. Sin embargo, se pusieron pues naturalmente todos los relojes, los marcadores del agua para disciplinar. Eso también fue propuesto para que el acueducto quedara funcionando. Entonces, fíjense que surge el derecho social y ahora queremos que esto se vuelva asambleas de diálogo permanentes. La siguiente. Bueno, entonces, claro, viene esta visión, la estrategia para que el ciudadano se involucre en la construcción de ese bien común. ¿Cómo se hace para construir el bien común? Pues identificando las causas. Esa es una de las formas de aplicarlo cuando nos agrupábamos en distintos lugares para decir, bueno, ¿cuál es la causa de ese problema? Entonces, la comunidad misma va aportando y va delimitando y va concretando la necesidad de esa comunidad, de ese barrio, de esa vereda. No se necesitan que sean 50 personas, pueden ser 5. Como les decía, en la familia ya se puede constituir, entrar en asamblea para no entrar en discusión, sino resolver el problema, crear el espacio para que se potencie a ese ciudadano y se apoye, para que lidere en favor de la comunidad, de lo común. Es que ahí viene otro concepto que hay que trabajarlo, o sea, esto que lo hemos trabajado, ¿no? Para poner en común, porque siempre, como les decía, surge la individualidad, surge a alguien que quiere obtener mayor beneficio. ¿Eso por qué? Porque hemos sido inculturados en la forma de obrar, ¿no? De primero yo, segundo yo y tercero yo. Ustedes conocen esos dichos. Eso hay que modificarlo. Ahí es donde está el cambio de paradigma para que, y no es que se disuelva el principio de persona, ¿no? No, porque hay necesidades personales, pero hay algo superior, que es ese bien que nos afecta a todos. Y ahí es donde hay que llevar, mediante la escuela, a la comunidad para que sea capaz de hacer el acompañamiento y permita que se consiga, que se conciba como un cuerpo, que reconozcan sus derechos, ¿no? Y que se puede promover siempre en beneficio propio, pero también de su entorno en el marco de los deberes y los derechos ciudadanos. Eso es todo otro tema que permitiría pues escribir mucho al respecto. Viene este punto que es interesantísimo, que ustedes lo van observando, ¿no? Que viene la participación con la conciencia. Es que ahí hay otro elemento que nos hace mucha falta y que hay que generarlo.
para llegar al compromiso. Cuando llegábamos en la última campaña electoral, pues nos dábamos cuenta lo difícil que es, ¿no? Y llegamos a acuerdos, se lo presentamos a los candidatos y finalmente eso se dispersó y cada uno cogió por la emotividad, el vecindario, porque lo conoció desde que era chiquito, porque hizo la mejor pachanga electoral en el pueblo. Y entonces, todo ese consenso no llegó al compromiso, no se desbarató. Entonces, hay que ir más allá para generar ese compromiso, dando paso a obligaciones vinculantes con lo que es el mandato moral, ese mandato ético de que nos hablaba Carlos Alfonso en la pasada reunión, y que se expresa por medio de deberes, para formar personas rectas, que asuman los problemas, no que los disuelvas, que los diluyan, o que se los deje para que lo resuelva el mandatario de turno, a sabiendas de que no lo va a resolver, que eso es lo peor, ¿no? Conocen que no lo va a resolver, y pasa la historia, y pasan 50 años, y sigue con esa circunstancia permanente que no le permite adquirir y asumir el reconocimiento de ciudadanía como ser capaz de resolver los problemas que tiene su municipio, su ciudad, su barrio. Entonces lo que proponemos es aplicar un modelo de vida policéntrico. La persona es el centro, en esa relación fraterna como medio y la planeación como método. Mire que yo veía en momentos en que hacíamos esas reuniones con las pequeñas comunidades, que llega un momento en que realmente se tiene en cuenta el uno, pero también la diversidad. Ya aparecía el que no tenía ninguna creencia, o aparecía el que tenía una forma de pensar distinta, pero lográbamos encontrar esa dimensión, la persona y la diferencia, y ser capaz de escuchar el aporte del otro para llegar a la respuesta al problema. Entonces, esa relación como medio, esa forma de poner el centro a la persona es muy importante, y luego planearla, hacer la planeación. Fíjense que de esa planeación podemos llegar a intervenir en los planes de desarrollo municipales. Podemos intervenir, como lo hemos hecho en algunos lugares. En Tunja logramos hacer una experiencia de intervención en el plan de desarrollo. En el plan urbanístico también podemos intervenir. Es decir, eso es lo que queremos, ¿no? Esa conciencia ciudadana. Uno se hace muchas preguntas, ¿no? Si se lograra estos diálogos permanentes sobre la base de acciones de la comunidad, y constituirnos en la Asamblea Permanente Ciudadana por el bien común. Esa es realmente lo que queremos, ¿no? Que siempre entremos en diálogo en esas acciones. Entonces vamos a seguir adelante. No es una vez, las asambleas deben ser convocadas hasta que se resuelva el problema, ¿no? El problema social, el problema de la necesidad, el problema de la seguridad. El problema de la seguridad es muy importante ahora con todo lo que está ocurriendo. Cada ciudadano por su lado, los barrios no se organizan. Vecino protege a vecino fue una propuesta que se hizo en Bogotá. En otra asamblea pequeña con personal de la policía se le presentó en aquel momento a una aspirante a la alcaldía de Bogotá, pero tampoco se logra porque ese yo del político, que siempre nos dice promesa y promesa, pero no lo realiza. Pero ciudadano protege a ciudadano es una visión muy interesante que se puede proponer en ese tema, por ejemplo. Como una unidad constituye asambleas, eso es la asamblea de diálogo ciudadano. Esa es la razón de ser que ahora ustedes la van a identificar más dentro de esta propuesta. Unidades, primero, que era la propuesta, necesidad del diálogo, de las escuelas de diálogo, y ahora vamos a proponerlo como asambleas de diálogo ciudadano permanente. Gracias. Siguiente. Aquí pues vamos a ver los objetivos ya específicos, ¿no? Como un proyecto, porque esto, como les decía, participó de una propuesta de investigación en la Facultad de Derecho cuando yo fui decano, y lo propusimos con el grupo de investigación, e incluso lo llevamos a Colciencias. Después me retiro y no sé si los responsables de ese grupo lo habrán llevado adelante. Sé que el grupo fue certificado por Colciencias, pero no sabemos si este estudio científico del derecho logra abrirse camino y logra de pronto llegar al ámbito nacional. Pero lo que queremos es eso, generar un cambio en la forma de participar en la vida política, económica y social de las comunidades, con ejemplos claros que hay en la vida práctica. En la vida real hay experiencias de cómo se logra ese cambio si participamos en la vida política.
Incentivar la dimensión del conocimiento real, el diálogo entre las personas que integran una comunidad y la interculturalidad. Ahí sí que tenemos dificultades, ¿no? ¿Cómo no reconocemos la participación de las comunidades indígenas que están organizadas? ¿Qué pasaría? Que organizan, que son capaces de llegar, de llegar hasta Bogotá. Todo lo que vivimos la semana pasada es toda una experiencia de una organización que quiere expresarse, que reclama sobre la vida de los ciudadanos. Entonces, claro, pero ¿qué pasaría si lográramos participar desde lo más pequeño, de cómo recolectar las basuras, cómo hacer para resolver el problema de los acueductos, como les contaba, cómo hacer para resolver los problemas de vivienda, cómo hacer para que las personas tengan la suficiente agua para bañarse las manos en el momento en que nos estaba afectando una pandemia, cómo hacer para que tengan lo suficiente para que no salgan a la calle y logren resolver sus problemas básicos de su canasta. Eso no se hace llevando mercados, sino dando soluciones de fondo. Y eso lo puede hacer una asamblea de diálogo ciudadano. Eso permite, respetando esa conformación de las personas que integran una comunidad, es que el vecino es distinto a mí. El vecino no tiene que pensar como pienso yo. Es diverso, aporta desde su mirada, desde su conformación familiar. Y puede pertenecer a otra forma de cultura. Entonces, respetando esto, se aprende a resolver las situaciones y los problemas con sus propias capacidades y recursos. Eso sí que yo aquí en Boyacá sí que veía eso hace años, cuando era pequeño, cómo se llamaban a las mingas, que era convocar al campesinado para que hicieran. Los caminos fueron, en la mayoría de las veces, si llamáramos otra vez al profesor Serrano, a nuestro historiador, nos diría que los caminos fueron hechos a punta de pico y pala. Y los acueductos rurales fueron hechos por los maestros de la comunidad, los maestros de obra, que sabían manejar la escuadra, no necesitaban teodolitos, manejaban ese conocimiento y así se lograron hacer los primeros acueductos. O sea que con sus habilidades, con sus conocimientos, es esa inteligencia activa y somos capaces de hacerlo, no solamente elegir y olvidarnos de la elección. Ese modelo sigue fracasando y seguirá fracasando si no intervenimos mediante la construcción, y esa es la propuesta de estas asambleas de diálogo ciudadano permanente. Constituyámonos en asambleas de diálogo donde estamos, donde estemos, en los lugares donde, por estos medios, etcétera. El alcance. Están dirigidas a todas las personas, sin distinción alguna, de todas las edades, en cualquier lugar donde se encuentren, barrios, veredas, municipios, asociaciones, juntas de acción comunal. Esta tiene una ventaja. A veces yo notaba que en las juntas de acción comunal se demora la gente en concurrir. Cuando se logra proponer, hacer una propuesta de carácter económico, las personas concurren. Por ejemplo, el acueducto, se va a subir la tarifa, todos llegan. Todos llegaban, ¿cómo así? ¿Por qué se va a subir la tarifa? Entonces, acude la comunidad, participa, entienden si sí o no y deciden. O sea, hay una decisión, hay una sentencia frente al tema. Hay un derecho vivo en la comunidad. De ahí nace el derecho. Entonces, por eso el derecho social comunitario. Entonces, fíjense ustedes que podemos entrar, no hay disculpa para no entrar en diálogo, en asamblea de diálogo, porque hay muchas situaciones que tenemos que resolver diariamente. Entonces, ese es el alcance de esta propuesta. Y claro, ¿qué es necesario para hacer esas asambleas? Pues primero el reconocimiento de los deberes y derechos y responsabilidades. Eso también va surgiendo, eso fue surgiendo. Se cambiaba la palabra derecho por deber y claro, después decía, es que yo tengo un derecho, pero no un derecho para gritarlo. Todos gritan mi derecho, no sé qué, que yo tengo derecho. No, espere, usted ha cumplido con sus deberes, usted se ha hecho responsable de las cosas o viene solamente a gritar el derecho. El derecho no es para gritarlo, es para ser reconocido y asume su responsabilidad y por lo tanto surge el derecho. Entonces las asambleas también ponen claridad sobre lo que significa esa necesidad de reconocimiento de los derechos. Y las asambleas no es una institución formal, no. Eso no tiene, como les decía, no tienen que ir a la Cámara de Comercio. Es la Constitución la que nos permite instituirnos a nosotros, porque está ya, ¿para qué más formularios? Alguien me decía, pero ¿cuál es el formato? ¿Cómo hacemos para constituirnos en asamblea? ¿Cómo hago para registrarla? No, en el momento en que usted la registre, seguramente se mete dentro de un ámbito de derecho, que es el monopolio del derecho del Estado. Y entonces él le va a pedir que rinda impuestos, que tienen que pagar impuestos, porque es lo que les interesa, o que acudan al banco para sacar préstamos. Cuando si se organiza la comunidad, no necesita de ninguna formalidad,
sino es el derecho natural en acción, el derecho social comunitario en acción. Y es una forma de relacionarse y reconocerse. Es ese principio fundamental de la reciprocidad que nos hace, que nos convoca, ¿no? Es ese derecho como algo, no es como ese derecho cerrado y separado de la realidad. No es un derecho que se cierra, como decía que es monopolio. El que crea el derecho es un parlamento. El pueblo también puede crear derecho en esas decisiones. Yo lo he visto cuando toman una decisión. Hay un reconocimiento social de ese derecho. Ese elemento es el elemento jurídico y que impiden que se pueda desarrollar y que permite, y que no permite, es decir, ese monopolio del Estado no permite generar que se pueda desarrollar el derecho social y por lo tanto el derecho de comunión, que es común unión. Las relaciones interpersonales son las que nos permiten resolver esa relación entre unos y otros que habría que desarrollar mucho más y que lo podría desarrollar ya en una conferencia más detenida sobre lo que significa ese principio de reciprocidad, de esa relación entre el individuo y la comunidad, ese supraderecho que busca la concreción y realización del bien común. Es generar espacios para la sociedad como sujeto natural de la producción jurídica. Ahí se produce el derecho con alcance general y va más allá de ese derecho público y de ese derecho privado que es esencial, claro. La compra, el mercado, los negocios jurídicos, sí, eso es una parte del derecho, es el derecho público, es el derecho privado, pero si nos olvidamos de ese derecho social, porque el Estado no nos lo permite, porque se creó el monopolio y entonces el pueblo cree que lo que no hace el Parlamento, lo que no está estatuido en esas leyes, entonces no se permite, y resulta que no se puede dejar de afectar la relación jurídica entre la persona y los bienes, claro, está bien, pero hay un déficit de elemento jurídico cuando no se permite, cuando se niega a la sociedad su posibilidad de autorregularse. Y entonces lo pone en un aspecto negativo. Ese es el derecho social comunitario. Eso es lo que les podría decir. Podría alargarme, pero hay un método, ¿no? Hay un método que en esas asambleas que he realizado durante los últimos 10 años, pequeñas o grandes, digamos que la propone es el método del diálogo, la escucha. Eso también tiene toda una propuesta esencial, ¿no? Que tiene unos principios. El diálogo no es gritar. Podría decirles que tiene como rápidamente, el diálogo es, por ejemplo, implica, no hay interés. Eso es lo primero que yo les explico. Si surge el interés, no es que me llegue el agua de primeras a mí, o que las moras son las que yo quiero vender por debajo y me voy a salir de la... Eso pasó. Un señor quiso ir a hablar directamente con el señor de las moras y después lo dejó la comunidad, le aplicó la sanción por excelencia, que fue sacarlo de la comunidad prácticamente, y él después tuvo que venir a la asamblea a decir, oiga, me equivoqué, permítanme que mis moras también sean entregadas al mismo comprador. Se dio cuenta que ese individualismo, que ese interés rompía, porque hemos sido criados en esa forma, el interés particular sobre el interés general, y no es lo contrario como lo sabemos. Entonces, sin interés, sin aconsejar. Ah, sí, compadre, le aconsejo que no sé qué, yo, aquí el campesino, no aconseja a su compadre. Él es capaz de decidir, ayúdele más bien, hágase uno con él, ayúdelo a que resuelva su situación. No interferir en el diálogo, levanta la mano. Entonces yo ponía una cañita y el que tiene la cañita o la varita es el que habla. Y el otro, el que no la tiene, no puede hablar. Había que crear instrumentos para hacer el diálogo. Sin interferir, sin imponer, ¿no? Hay que decir, no, es que compadre, no grite, baje la voz, analice, escuche. Y sin juicio, ¿no? No hay que hacer juicio. Uy, esta es otra lucha, ¿no? Yo me acuerdo muchas cosas que ocurrían en esos pequeños encuentros. Sin ausentarse. O sea, no puedo estar pensando en que mi vaca va a dar cría mañana y entonces no está ahí presente. No, tiene que estar ahí, tiene que estar en ese momento, en esas condiciones, estar dispuesto a ese diálogo. Entonces, eso implica pues cierta renuncia a uno mismo, ¿no? Dejar la mente en blanco casi para poder entender y escuchar, abrirse al otro, para entender la situación del otro. Esa renuncia que implica el poder escuchar al otro. Sí, seguimos con la metodología para que Carlos Ignacio nos explique un poquito cómo es esa metodología y podamos intervenir más adelante todos.
Gracias, Miguel. Sí, entonces tenemos la metodología organizada en 10 puntos. Como ya ustedes son muy naturales, muy entendibles, se parte siempre, obviamente, de invitar y convocar al diálogo en un lugar donde se congreguen dos o más personas. Obviamente, hoy en día lo haremos también por medios virtuales que también son reales, más bien siempre serán reales, y que nos permiten tener incluir a todos, que nadie se quede por fuera. Luego, la presentación y saludo de los asistentes con una metodología de acogida y participación y proponiendo unos acuerdos de inicio que nosotros desde la corporación los proponemos desde el reconocimiento y la concordia. Luego, realizar un taller del diálogo. Es bueno prepararse, no dar el diálogo como un hecho, como que ya lo dominamos, lo sabemos, no. Hay cosas para aprender, la escucha activa, buscar un buen diálogo. Después entramos a identificar formalmente la problemática por medio de preguntas, evidenciando la historia, reconociendo la verdad que está ahí en el fondo y documentando toda esta problemática. Y obviamente pasar a las propuestas de posibles soluciones y proponer una metodología para ordenarlas, priorizándolas, que eso se acuerda también entre los participantes, se definen los criterios de priorización. Cuando se encuentra ya el camino para la solución, pues nos alegramos, lo celebramos ese común acuerdo y ese pacto en ese compromiso y acción, y se propone una estrategia de implementación y seguimiento. El séptimo paso, entonces, es la realización, la ejecución de la solución propuesta, su implementación. Luego se propone evaluar los resultados y documentar la experiencia de esa vida comunitaria. Una experiencia valiosa que puede enseñarnos para las siguientes asambleas. Conviene igualmente publicarlo, o sea, en una cartelera, ya sea ahí en la comunidad o en una página web, donde se quiera, en un blog. Y hacer difusión, visibilizar esa experiencia, porque le puede servir a otros. Entonces son 10 puntos, son sencillos, muy naturales, el paso a paso. Obviamente cada comunidad va creciendo en cómo utilizarlos, cómo vivirlos de la mejor manera. Y bueno, pero para no dejar esto como en un tema solamente propuesto, queremos invitar a los asistentes a que elaboremos un listado muy sencillo, los que deseen, de propuestas. Podemos escribirlas en el chat. Proponemos dedicarnos estos 5 minutos que siguen para que cada uno escriba en el chat una propuesta, una necesidad de su comunidad, alguna situación que necesite ser resuelta en común. Entonces, contemos a partir de ahora 5 minutos. Igual si alguno más adelantico quiere comunicar qué propuesta, enseguida las ponemos aquí en pantalla. Las ponemos en pantalla para que podamos visibilizarlas. Bueno, gracias. Ahí veo a la doctora Yalira Margot Perea. Qué bueno saludarla, mi querida doctora Yalira. Qué bueno. Sí, doctor, Alegría me de gusta escucharla mucho con también. nosotros. A mí también me gusta mucho Gracias. saludarlo. Muchas gracias. Es una persona con mucho empeño, con mucha actividad. Ha trabajado en un tema maravilloso desde hace muchos años en esa convocatoria a jóvenes, ¿no? Para que una función preventiva de la Fiscalía se cumpla con tareas específicas en la vida social de los jóvenes, para que comprendan desde muy temprano cómo es lo que significa el obrar en forma recta y conocer las circunstancias en que puede una persona incurrir en una conducta que afecte su vida. Y entonces
con un proyecto que ellos han realizado durante tantos años. Ella es una de las promotoras, de las que ha llevado adelante esa propuesta en este país, principalmente en su departamento de Chocó. Me encanta oírla y saludarla. El futuro de los jóvenes, ella lo encarna. O sea que ya varias generaciones han estado con ella, una mujer extraordinaria. Gracias por estar aquí. Ah, llegó la Usted, doctora doctor, por Nidia, ella es de invitarnos. Motavita, maravilloso. A usted por invitarnos, doctor. Muchas gracias. Y a todas las personas que están haciendo esto posible. Llegó también Nidia Zainea, una veterinaria del municipio de Motavita. Bienvenida, doctora Nidia. Ella preside ahora el acueducto de la vereda Carbonera en Motavita y sabe las dificultades de manejar el pensamiento de ese pensamiento del campesinado para lograr, pero ahí van caminando en la búsqueda de soluciones a ese elemento vital que es el agua. Gracias, doctora Nidia, por estar con nosotros. A su merced, doctor Miguel de Jota, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos. Muy amable. Sí, se trata de hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Como para ir experimentando, para poder seguir en asambleas en los meses o en las semanas que siguen. Por ejemplo, alguien me propuso uno en estos días que los voy a invitar. Es un tema grande, es un tema difícil. La razón por la cual van a hacer una carretera, la perimetral de la Sabana de Bogotá, que tiene una cantidad de elementos y de posiciones que eso llamaría una gran asamblea para resolverlo, por ejemplo. Y ya la estoy proponiendo por otros lados, a ver si la logramos traer a esta Corporación de Reconocimiento y Concordia para tratarlo, por ejemplo. Pero hoy podríamos hacer ejercicios pequeños, de pequeños problemas que todos los días tenemos y que podemos ayudar a resolverlos. Entrando en asamblea, constituyámonos en asamblea frente a la dificultad que alguno de los que están nos puedan proponer. Es un pequeño ejercicio práctico, ¿no? Bueno, yo tengo una duda para Miguel y sobre todo Miguel, que ha estado tan compenetrado con este asunto. Las relaciones o los intercambios con las juntas de acción comunal correspondientes, ¿cómo han sido? Mejor dicho, es que veo que esta propuesta de asambleas ciudadanas, pues sería lo ideal sería que las juntas de acción comunal, que tienen ya una tradición histórica pues en el país, acogieran esa manera de actuar y fueran irradiando. No sé, ¿cómo ves eso, Miguel? Gracias, Carlos Alfonso. Sí, ese es un problema. Realmente habría que formularlo como una pregunta. ¿Por qué la dificultad de las juntas de acción comunal para ser prósperas? Y es que la mayoría de las veces se han politizado, o sea, se convierten en lugares a los cuales acuden los candidatos y los políticos y se define quién va a ser el presidente, la junta que va a componer esa directiva de esa asociación. Pero eso existe en el derecho toda una organización que sería maravilloso que pudieran entender cuál es el significado real de las juntas de acción comunal y lo que se puede hacer con una buena junta. Cuando una junta es activa y logra integrarse y darse cuenta de que ellos pueden resolver problemas a través de esa junta, porque tiene todos los elementos, incluso tiene pues las diferentes componentes que permiten resolver conflictos incluso, ¿no? Lo que pasa es que generalmente cuando uno convoca a eso, no se logra el quórum, no sé por qué es tan difícil que se logre. La razón puede ser que el campesinado, las personas se han dado cuenta que es una entidad politizada y por lo tanto no logran integrarse para lograr integrarse como es debido, con lo que corresponde, en la forma en que deberían hacerlo y asumir por ejemplo, hay recursos en las gobernaciones y el presidente no sabe cómo hacerlo o no lo asesoran para que pueda acudir a esos recursos y resolver problemas de carreteras, de caminos, de mejoramiento de acueductos. Las juntas quedan ahí neutralizadas por la acción política negativa.
Entonces, sí, politizadas en sentido reduccionista, pues. Reduccionista quiere Exactamente. decir, es la política entendida como que el fin de la política es el ejercicio del poder, o el mantenimiento del poder. Y esa es es un reduccionismo que en el fondo tiene un problema ético, porque el verdadero fin de la política es el bien común. Y Correcto. entonces, por eso hay unas personas que se dedican a la política como profesión y van buscando y están tratando de candidatos para una cosa y la otra, pero todas las personas somos políticas por naturaleza, por ser sociales por naturaleza. Entonces, no sé, habría que pensar en cómo podemos nosotros aportar desde la corporación a las juntas de acción comunal, a los que las dirigen o sí, las dirigen en este momento, una especie de diplomado informal sobre teoría fundamental de la política, y entonces ahí se discute para llegar, que ellos mismos lleguen a la conclusión de que es que la política, su fin es el bien común. Ahora, que en un momento determinado haya necesidad de convocar a elecciones porque vienen las elecciones del cambio, eso es otro problema, pero eso es un asunto puntual y momentáneo, no debe ser lo permanente, ni mucho menos de la Junta de Acción Comunal. No sé, pues montemos una especie de diplomado informal para ir irradiando esta metodología y esta filosofía de las asambleas ciudadanas que no excluye que las juntas de acción comunal la practiquen y que haya, más bien, cuando hay vacío de junta de acción comunal, pues se constituyen las asambleas ciudadanas y con el tiempo se convierte en junta de acción comunal, no sé, bueno, eso ya es otro proceso. Sí, muy válido. Yo Sí, pienso ahí, aporto este elemento que a mí me llegan los correos que constantemente están enviando a las juntas de acción comunal del Ministerio del Interior. Y son una cantidad de actividades muy interesantes. O sea, son muchas personas están dictando cursos, capacitaciones, fondos de emprendimiento, apoyo. O sea, pero es toda la maquinaria, digamos, que está muy bien montada, donde no es fácil entrar ahí. Pero me parece que de todas maneras hay que buscar los caminos. No, pues puede ser, no a través del Ministerio del Interior, sino a base de amistad, empezando por la Junta de Acción Comunal allá de los municipios donde cada uno resida, a ver qué podemos lograr de manera informal y amistosa, no a través del Ministerio del Interior, en fin. y yo creo que la propuesta de Carlos Alfonso es por ahí, porque fíjense que las escuelas o las unidades de integración, la llamamos así como para darle un nombre, pero como les dije, no necesita formalizarse de ninguna manera, sino es de ese pluralismo, de ese grupo social que se organiza y es capaz de resolver sus pequeños problemas. ¿Cómo hago para sacar mi cosecha? El problema de la papa ahorita, pues no están organizados, la federación tampoco les ayuda. Y entonces se pensaba que iba a haber escasez de papa, sin embargo, se baja el precio y se vuelve, y hay pérdida en los que siembran el campesinado con la papa está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque no se crearon una organización de defensa social, de defensa jurídica. Entonces, de esa manera podemos llegar a conformar las juntas verdaderas de acción comunal, darle el sentido verdadero que tiene la junta. Yo creo que sí, hay que empezar por ese pequeño núcleo que es capaz de organizarse para resolver problemas de los que diariamente vive, ¿no? Diariamente tenemos problemas, todos. Entonces es constituirnos, no quedarnos en el aislamiento individual y sufrirlo solo o culpar al otro. Esa es la otra forma de obrar, ¿no? Culpar al otro, echarle la culpa al otro, en vez de asumir su responsabilidad y formar parte de un grupo para resolverlo. Eso es lo Perfecto. que hay que hacer, ¿no? Perfecto, sí. A propósito entonces de este ejercicio que estamos haciendo, pues que ya salen algunas primeras propuestas. Voy a compartirlas aquí en pantalla. Hay 3 propuestas que se han escrito en el chat. Si me permiten las leo. La idea es que tratemos de escoger una y a esa le hagamos así rápidamente el ejercicio aplicar la metodología de los 10 pasos. Entonces, la primera dice, un problema muy sentido de mi ciudad es la corrupción.
Tenemos 3 alcaldes electos por voto popular en la cárcel. ¿Cómo afrontar este gran flagelo de nuestra sociedad? La segunda, propuesta para los barrios de Medellín, para que no se pierda el material orgánico en las basuras, que se dispongan de composteras locales. Y el tercero, un problema específico en mi pueblo es la calidad del agua de los acueductos. Creo que son 3 temas bien sentidos que Sí. vivimos en la mayor parte del país, tanto la corrupción como el tema de la disposición de las basuras y el tema del acueducto. Entonces, invito a que escojamos entre todos un tema para aplicarle la metodología. ¿Qué opinan? Abierto los micrófonos. Claro, Gracias. muy interesante los 3 temas. A ver, doctora Yanira. Gracias. Qué bueno. Muy interesante. Gracias, doctor Miguel de Jesús. Muchísimas gracias, muy interesante. Yo, con todo respeto, le sumaría a esas propuestas que están planteando las personas que se conectan a este espacio, el tema de iniciar una pedagogía, una pedagogía básica con los otros y con las otras, en ese enseñar, en ese reenseñar, o en eso que decía el doctor Niño, de que los 2 elementos del diálogo, en ese disponernos, ¿sí? Para escuchar toda esta información que llega, toda esta información que es lo que va a hacer que en efecto esas comunidades puedan lograr esos fines comunes. Decía el señor Carlos Alberto, el verdadero fin de la política, ¿no? Es el bien común. Entonces, yo le sumaría esa enseñanza, esa pedagogía de llegar a la comunidad, llegar a los otros, y a esos otros, estamos hablando de esos otros niños, niñas, adolescentes, esos otros adultos, esos otros mayores que están con todos esos saberes que nos pueden dar y pueden aportarle a este ejercicio. Con un respeto grande lo planteo y pues lo dejo allí para su consideración. Muchísimas gracias. Gracias. Miguel, una gran tarea. Esa es la tarea que nos estamos también proponiendo en la corporación. Sí, gracias, sí. Sí. Fíjate que si hiciéramos el ejercicio y nos pusiéramos en cualquiera de las situaciones que se plantean, entraríamos entraríamos en asamblea. La idea es que, por ejemplo, en esto de los alcaldes, ¿qué haríamos, no? ¿Cuál es la causa? Entonces hay que convocar a los ciudadanos y empezar a aplicar esa pedagogía, esa enseñanza de los niños, de los adultos, los ancianos, de que nos hablaba la doctora Yanira, para cambiar esa mentalidad en la forma como se selecciona a las personas, ¿no? Ahí hay todo un trabajo, pues, de lo que significaría constituir esa asamblea, que yo creo que daría para todos los municipios de Colombia, ¿no? Bueno, entonces... Veo a Mario inquieto buscando textos. No, sí, un papelito que necesito. Tenemos entonces 3 temas de los que se propusieron por el chat. El de la corrupción en las alcaldías, pues en concreto, el de las basuras, sobre todo pues el material orgánico que se pierde, que son miles de toneladas que se pierden, cómo hacer, y el tema de los acueductos. ¿Les parece, escogemos uno de los 3 o tienen alguna otra idea? Pues si los cogemos en orden, el tema de la corrupción me entra una inquietud y de pronto una propuesta de solución. Ese tema lo planteó Arbey, ¿no? Pero veo, Arbey está todavía en el aire, ¿está conectado? Sí. Sí, aquí estamos. Sí. La pregunta es la siguiente, Arbey. Allá que podría ser una labor interesante para empezar a romper el espinazo a ese problema que es tan común, lamentablemente, en muchas partes del país. Ustedes, como los profesores afiliados al sindicato, me imagino que son de educación primaria, secundaria y universitaria también, ¿cierto? Bueno, sí. Por lo menos en los de educación primaria y secundaria, en reuniones que hagan con padres de familia para hablar de los problemas de las escuelas o de los colegios y cómo solucionarlos,
en esas mismas reuniones, pues, plantear esas inquietudes, claro está, sin hablar de ningún candidato en específico, sino decir, mire, es que estamos nosotros no haciendo uso real de nuestra ciudadanía, y cuando votamos por el primero que se nos aparezca ahí, sin escarbar un poco más cuál es realmente cuáles son sus antecedentes, cuál es su itinerario de vida, y incluso invitando periodistas locales a esas reuniones de padres de familia para sembrar esa inquietud, porque es que hoy día uno de los estamentos sociales que aún mantiene un buen grado de credibilidad son los profesores. Y eso está visto en los maestros y profesores, y eso está visto en muchas encuestas. Entonces, repito, de pronto integrando más escuelas con padres de familia, y dentro de los temas que se traten sea uno de esos importante, ¿no? O uno de los centrales. No sé qué opinas. Sí, a mí me parece que lo que hay, bueno, yo colocaba sobre en la mesa el problema de la corrupción, porque es un problema muy sentido en Colombia. Yo creo que es uno de los flagelos más grandes que tiene nuestra Colombia, la corrupción, como esa cultura que tenemos de torcerle el cuello siempre a la ley. Hay toda una cultura de los ciudadanos, bueno, la palanca, la recomendación, el no acatar la norma. Es toda una forma de ser del colombiano. Yo creo, sí, me parece, y estoy de acuerdo con la doctora en el sentido de que hay que hacer una pedagogía con los ciudadanos. Porque hay que establecer una cultura de la legalidad, cultura del respeto por las normas que hemos construido como pueblo. Es todo un trabajo de generaciones de cómo hacemos para establecer este estado del derecho, porque nosotros hablamos del derecho, pero todo el mundo habla del Estado de Derecho, pero en el fondo somos los que estamos en primera fila tratando de violarlo. Yo les cuento una experiencia breve. Yo tengo 3 hijos y 2 viven en Medellín. Este fin de semana, en toda Antioquia, se determinó que hay ley seca y toque de queda, ¿no? Como ellos no logran salir antes de las 6 de la tarde, ellos quieren venir acá a pasar este fin de semana con nosotros aquí en Armenia. Como no logran salir del territorio antioqueño antes de las 10 de la noche, porque el toque de queda y la ley seca es antes de las 10 de la noche, pues ellos estaban planteando, bueno, y nosotros también, bueno, salgamos de Medellín y en el transcurso, bueno, y si entonces se colocaban estos hipótesis, y si llega un policía vial que decimos que, no, pues nos inventamos mentiras. Bueno, hicimos un diálogo aquí en la casa de no, pues eso no es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos. Nosotros debemos cumplir con las normas que se establecen. Bueno, después de debatir mucho, es un pequeño ejemplo, ¿no? Hemos dicho, mire, cumplamos con la norma. Lo único que podemos hacer es esperar hasta mañana, a las 6 de la mañana, que rigen las normas y ustedes pueden circular libremente. Así perdamos un día de estar juntos, pero es mejor perder un día de estar juntos a violar la norma. Y son ellos, los jóvenes, los que han hecho esa propuesta. Nosotros, como padres, queríamos que ellos estuvieran aquí hoy, pero como no se puede, ellos mismos han hecho esta propuesta de cumplir con la norma. Entonces, para decirles que hay en nuestro interior, hay como un deseo siempre de violar la norma. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un acto pedagógico con las personas. Eso. Sí, eso es cierto. Es que en Colombia
por mucho tiempo ha habido una cierta cultura del privilegio. Eso que usted hablaba de las palancas y demás, y de no hacer la fila o que sacar el pase más rápido, eso está, pero esa cultura del privilegio, si somos conscientes, después de la Constitución del 91 ha venido cediendo. Fíjese que cada rato, ya no ha vuelto a haber escándalos, pero porque hubo unos 2 o 3 escándalos importantes en medios de comunicación cuando sacaban esos casos de que usted no sabe quién soy yo y que todo el mundo se le vino encima. Eso ya es un síntoma de que la cultura la queremos y se puede ir cambiando. La cultura del privilegio, para que haya realmente Estado de Derecho, igualdad frente a la ley. Es decir, es el gobierno de las leyes y no de los hombres. Entonces, pero insisto, creo que ustedes en el sindicato, en la seccional Armenia, tienen una buena posibilidad por ejemplo, eso que nos acabas de contar nosotros, dicho entre todos los padres de familia, es una lección para todos. Es una lección, un motivo de reflexión. Y así salen estudios de casos en esos diálogos que pueden, y uno a veces de pronto ve, bueno, es que la cosa sigue, no, pero la semilla va quedando y la semilla va creciendo y va dando resultados. Sí, es posible. Yo creo que sí es posible establecer toda como esas escuelas de pedagogía para la cultura de la legalidad, ¿no? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, también es muy visible cómo los medios de comunicación son los veedores, las personas, como los estamentos que logran visibilizar mucho más y están pendientes para vigilar estos actos de corrupción. Muchos, aquí por ejemplo, los alcaldes han caído es porque los medios de comunicación han visibilizado ese tipo de cosas. Muy bien, bueno, muchas gracias, Arbey, por tus aportes y sigamos, ya el tiempo sigue avanzando. Vamos a tratar de entonces mirar juntos si hacemos una mirada, pues ya que el tema que se ha tocado es el de la corrupción, simplemente como para repasar así muy rápidamente la metodología, lo que hemos hecho en esta asamblea de diálogo ciudadano, así en línea, es que nos hemos convocado en torno pues a un tema, pues bueno, nos hemos encontrado aquí en un espacio, nos hemos presentado, hay algunos acuerdos implícitos de la escucha, de tener en cuenta la idea del otro. Luego, sí, hemos procurado tener un diálogo de reconocimiento y concordia. Y bueno, este sería un ejercicio para, o sea, el tema de la corrupción, sabemos que es un tema complejo y solo este punto, el cuarto, que es identificar muy formalmente la problemática, evidenciar esa parte de la historia, de la verdad y documentarlo. Pues ahorita no lo vamos a hacer, pero creo que ya tenemos algunos elementos que nos ha compartido también por la situación en particular allá en Armenia. El quinto punto es, bueno, las propuestas de soluciones ya se han planteado también algunas, se podrían plantear otras. No sé si les parece que nos detengamos un momento a ver qué otros caminos de propuestas podemos pensar. Es que esto de la corrupción es una consecuencia que se ha exacerbado en el país a raíz del surgimiento de este fenómeno del narcotráfico, donde los límites éticos y morales ya se salieron de madre desde hace unos cuantos años. Digamos que desde la época republicana, las prácticas
corruptas o abuso de poder siempre se sucedieron. Siempre se sucedieron, como decía el doctor Turbay, dentro de sus debidas proporciones. Pero ya esta nueva circunstancia ha llevado a una descomposición de la sociedad tremenda. Me comentaba un colega hoy que asesinaron hoy 5 líderes de la Minga. Y bueno, ayer hubo otro atentado, es decir, el país está en una descomposición tremenda, en una violencia tremenda, y el todo vale campea, ¿no? Inclusive hoy, le hacía un comentario a Miguel, no sé si de pronto la ausencia de los jóvenes, a los cuales les dije pues que me interesaría que líderes sociales del pueblo asistieran a una reunión, pero parece que esa denominación de líder social es equivalente a objetivo militar hoy en este país. Entonces, no creo estar dramatizando, pero pienso que el estado de descomposición de este país está más allá del fondo. El tocar fondo creo que hace rato se tocó. Entonces, surgen muchas cosas. Ahora que Miguel hacía su exposición de esa posibilidad de conformarnos como comunidad, de esa posibilidad de la sensatez, que finalmente no es más que un llamado a la sensatez, a la coherencia, a la humanidad. No es nada extraordinario ni novedoso. Oiga, procedamos decentemente, solucionemos los problemas. Se ha convertido en algo exótico, en algo eureka, o sea, ya es... me vino a la memoria cuando escuchaba ahora la exposición del diálogo y de las escuelas de formación ciudadana, una experiencia que tuve en el Cauca en el año 2002, cuando una comunidad NASA de los países me contrató un trabajo. Yo soy arquitecto, entonces me pidieron la remodelación de un modesto hotel en el pueblo de Belalcázar y el diseño de un centro vacacional en una de las veredas de Belalcázar. Todos estos objetivos que he escuchado hoy, en ese momento los viví en realidad. Ellos me enseñaron, o por lo menos yo tuve por primera vez en Colombia la oportunidad de ver y de vivir la democracia. Cuando me llamaron a estos proyectos, yo me reuní, llegué allí al pueblo, bueno, después de un viaje muy largo por carretera en una de estas chivas, empolvado de cabo a rabo, y llegué a alguna oficina y tal vez la persona más modesta que había en esa oficina, más reservada, era el gobernador. Ese gobernador había llegado a ser gobernador no después de una campaña de compra de votos, ni de inversión de millones, ni de pancartas, ni de chantajes, sino que simplemente lo delegaron. Este periodo es usted, el siguiente es fulano, el siguiente es sutano. ¿Por qué nos vamos a... Pero usted simple y llanamente va a llevar a cabo estos puntos que la comunidad ha detectado como los problemas a solucionar. Hay que arreglar la toma del agua de allí, hay que arreglar las aulas de la escuela de allí, hay que hacer esto. Usted limítese a cumplir esto. Una vez terminado el periodo, no le hacían bustos ni placas en mármol ni nada. Si había cumplido con su deber, pues ahora le toca a otro. Si no había cumplido con su deber, le daban rejo, porque había faltado a la comunidad. Una cosa tan elemental como esa. Esa persona no se volvía a partir de su mandato el rico del pueblo, porque es decir, eso es un tabú, la sola idea de apropiarse de los dineros de la comunidad es algo inimaginable, porque pues la persona queda expuesta a una sanción social enorme. Y entonces, ya volviendo al tema de los proyectos que me encargaron,
yo dije, bueno, ¿con quién tengo que reunirme para decidir cómo es mi trabajo? Dijeron, pues con la comunidad. Sí, pero ¿cómo voy a reunirme como arquitecto? Pues sí, señor, allá fuimos al campo, a este sitio de la colonia vacacional. Yo, por poner un número, diría unas 40, 50 asistentes. Y miren lo curioso cuando digo asistentes, eran hombres, mujeres, niños, perros, gallinas que estaban allí y me dijeron, mire, lo que nosotros queremos es esto. Después de un tiempo les llevé el proyecto. Igualmente no me lo recibió el proyecto ni el gobernador ni un delegado, que es algo que nosotros no hemos entendido cuando el gobierno le exige a la Minga que mande delegados, es que la Minga no delega, la comunidad no delega en seres extraordinarios de la comunidad. La Minga decide, la comunidad decide en su totalidad, en su totalidad. Entonces les entregué el proyecto. Nuevamente un grupo grande de personas me escuchó, es decir, no se oía una mosca mientras les explicaba el proyecto. Y al final de la exposición alguien me dijo, sí, es así. Yo quedé absolutamente fuera de lugar porque que uno presente un proyecto de alguna complejidad y no haya una observación de que el acceso lo hagamos más acá, que esto está muy grande, que esto está muy pequeño, sino que me digan que sí. Yo pensé, por un instante, no entendieron. Y estaba pensando eso cuando esa misma persona me dijo, sí entendimos. Lo que pasa es que usted simplemente hizo lo que le pedimos. Es decir, las lecciones que recibí de estas personas fue extraordinaria. Y lo que les comento, por primera vez en Colombia viví en carne propia lo que es la democracia. Nunca la he visto, nunca la he visto. Lo que vivimos actualmente, y pues me disculpa si alguien se molesta, no es ni de lejos una democracia, pero allí sí la viví. Entonces, este comentario va también vinculado al tema de la corrupción, porque por ejemplo, en esa comunidad no descubrí polos ideológicos. Ellos tienen una cosmogonía, una visión, lo que en términos occidentales llamamos una ética, un respeto y un amor a la naturaleza y una visión de la vida que no los divide, en sectas ni en partidos, ni son enemigos que se están matando. Es una comunidad, son comunidad. Entonces, la labor en la que estamos inmersos es descomunal, ¿no? Es intentar construir comunidad en una población de unas etnias diversas, de un mestizaje tremendo, absolutamente imbuida en individualismo, en consumismo, sin una visión de la vida coherente. Entonces, yo a veces pienso, digo, hombre, pues, si por mí fuera que nos gobiernen estas comunidades indígenas que vi que lo hacían muy bien, más que fulano o sutano. Y repito, no están polarizados, no, la mitad de la comunidad no está matando a los otros porque son fulanistas o sutanistas, ¿no? Entonces, bueno, me disculpan si de pronto me estoy extendiendo y desordenando un poco la reunión, pero quería comentar eso. También pues hice también la tarea juiciosa, escribí algo con relación a la propuesta que se hizo con relación a las actividades que se han hecho acá en el pueblo, pero quería sobre todo compartirles esta percepción, esta vivencia que tuve, ¿no? Entonces es eso. Me disculpan que sea un poco desalentador el comentario, pero a veces es necesario que la realidad, por cruda que sea, la conozcamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mario. Muy, muy ilustrativo, muy interesante, pues esa mirada de esa experiencia tan concreta que vivió. Eso da para que sigamos
reflexionando cómo seguir construyendo este país, este proyecto de país. Pues agradecerle a Mario, ¿no? Porque realmente ahí se ve que, como él decía, los principios, los objetivos que presentamos, la reflexión que hicimos, va en esa dirección, ¿no? En algo sencillo, cómo no podemos organizarnos en los barrios, en las veredas, para resolver los problemas comunes, ¿no? Y escucharnos a todos y llegar a una conclusión con la metodología que fue expuesta, ¿no? La presentación, la escucha, la selección del tema, la formulación del problema, la solución y congraciarnos cuando llegamos a la definición y luego pues ya pasar a la ejecución, a la acción. Entonces, es el mismo procedimiento que acaba de explicarnos Mario, muy sencillo, de una comunidad organizada que es ancestral y que mantienen esa forma de verse, de actuar, de entenderse, ¿no? Que es muy duro que en un mismo país, por la diversidad, no podamos entendernos y entonces unos tomen el mando y le quiten la vida a otra persona, que fueron los comunicados que hicimos, ¿no? No se puede matar a nadie, pues el respeto de la vida, pero aquí estamos un poco perdidos y dolorosamente todos los días nos causan un dolor grande esa situación que vivimos. Entonces, por eso tratamos de proponer esto, ¿no? Encontrémonos, esa experiencia de Arrey extraordinaria, cómo se puede difundir, cómo se puede llevar a distintos escenarios. A través de las experiencias vamos construyendo y vamos ganando aliento, ¿no? Para no quedarnos en las... Muy bien. Perdón, un comentario adicional a lo que acaba de decir Miguel. Y para que estas asambleas de diálogos ciudadanos, esta metodología, las pongamos o las sigamos promoviendo, ojalá formando algunos líderes que podamos, a través de estas charlas remotas, son muy importantes, especialmente también porque ahí la gente en vivo y en directo se puede dar cuenta de la dignidad de toda persona humana. Cada persona habla, ve el problema desde una perspectiva y eso tiene un valor irreemplazable, porque cada una es única e irrepetible y lo que tiene esa persona se lo da a la comunidad, su experiencia, su vida, y se puede avanzando en esa dirección, que eso es romperle, entre otras cosas, el espinazo al individualismo, ir rompiéndole ese espinazo. Lo ideal es que cada vez más haya personas que no maten, no porque la ley lo puede castigar, sino porque tiene una convicción profunda de que toda persona tiene una dignidad que no se puede insultar, no se puede, y mucho menos quitarle la vida, ¿no? Es eso, es que esas asambleas dignifican a las personas. Al campesino que dice que no tiene ni primaria, no, pero es que tiene conocimiento y muchas veces tiene una sabiduría popular o campesina mucho más real y profunda que un citadino que se ha metido 40 libros. Sí, si me permite. Yalir, adelante. Gracias. Si me permiten, también poner a disposición y con gran respeto esos grupos poblacionales con quien ya venimos haciendo unos ejercicios en donde partimos del hecho, como lo planteaba el doctor Niño y el señor Carlos en la metodología que proponen, sentarnos con ellos y escucharnos, ¿sí? Crear esos espacios en donde todos y todas somos seres humanos compasivos, seres humanos cordiales, seres humanos que de pronto lo que decía el doctor Niño, el que grite, todos vamos a estar en la tarea de invitarlo a reconocer, entender que esa persona tiene esa forma de hablar, pero también invitarlo a que hagamos esa línea en donde todos podamos estar y nos sintamos de verdad que somos uno solo. Sí, entonces ponemos también a disposición esos grupos poblacionales, doctor Miguel de Jesús Niño, con quien venimos construyendo todas estas estrategias de prevención. Además, en este momento tenemos una estrategia muy interesante de prevención de la corrupción, precisamente desde el programa de prevención social del delito. En Bogotá, una compañera, la doctora María Patricia, con su hijo, construyeron una canción de rap
que se llama El de la vista gorda, el de la oreja mocha. Entonces, con esa canción hemos venido contando y trabajando ese ejercicio de la cultura y la legalidad. Entonces, ponemos al servicio de este espacio que me parece maravilloso, muy valioso, en el evento que requieran tener esas conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Yalira. Muchas gracias. Claro que sí. Claro que sí, cuando Bueno, la llamaremos en muchos momentos. sí, entonces para ir cerrando, Claro que sí. estamos en el momento de las conclusiones participativas y nos preguntamos cómo continuar, cómo darle continuidad, dónde encontrarnos y comunicarnos. Bueno, en primera instancia ponemos en disponibilidad nuestra corporación. Nosotros queremos seguir desarrollando esta pedagogía y sobre todo la práctica que hoy hicimos en cierta medida de las asambleas de diálogo ciudadano. Aquí están nuestras coordenadas. Aquí nos pueden encontrar en nuestra página web, en las redes y en nuestro correo reconocimientoyconcordia@gmail.com. También hemos creado una página en Facebook, Asambleas de Diálogo Ciudadano. Queremos ahí pues, estar cerca de todos también. De pronto los jóvenes se acercan más a las redes. Bueno, ahí nos pueden encontrar, inclusive en ese espacio virtual, pero que también es real porque son personas de carne y hueso las que están detrás. Pueden juntarse y pueden plantearse estos diálogos que buscan no quedarse en diálogos, sino en llegar a soluciones. Me gustaría para darle esa respuesta a esa pregunta que nos hacíamos al inicio, entonces le damos la palabra a Miguel. ¿Cómo cerramos esa pregunta? Yo creo que ahí está la respuesta en todo lo que nos han dicho los que han participado, ¿no? Yo creo que es constituirnos en asamblea de diálogo ciudadano. Esa propuesta de la doctora Yalira de ponernos en contacto con comunidades y empezar a mirar qué problemas tienen, cómo lo presentan, constituir una asamblea de diálogo y hacer todo la metodología que hemos propuesto, renovándola, cambiándola. Es una propuesta sencilla, pero que puede ser cambiada y adaptada a las distintas circunstancias en que se plantea un problema. Eso es apenas una propuesta que nos guía, pero que no constituye una regla permanente, sino que es una metodología que se puede ir adaptando a las circunstancias. Pero sí es importante constituir una asamblea de diálogo, ¿no? De diálogo. Es lo central, ¿no? Con la metodología del diálogo creo que logramos resolver tantas cosas y ponernos en camino a una propuesta de cambio de pensamiento, de encuentro, de concordia, ¿no? De encuentro y de concordia. Gracias a todos, gracias por su participación, a Mario, a doctora Nidia, a Carlos Alfonso, a todos, ¿no? A Claudia Ramírez, a Ileana y a la doctora Yalira Margot y a todos los que nos irán escuchando en Facebook. Y ahí está nuestra página para que se pueda volver a vincular a esta propuesta de las asambleas de diálogo. Muchas gracias. ¿Doctora Yalira vive en dónde, perdón? ¿Yalira Margot? Gracias. Yo soy chocuana, ismineña. Estoy en estos momentos trabajando en Bogotá. Sí, ¿Trabaja en señor. Bogotá? Hace ya 17 años estoy aquí en Bogotá. ¿En sí, qué señor. localidad? ¿En cuál localidad? Estoy trabajando en todas las localidades desde mi ejercicio y mi función misional y tarea especial que tiene la Fiscalía General de la Nación en prevención del delito. En todas las localidades estoy con todos los grupos poblacionales de las diferentes localidades, pero mi residencia en este momento con mi familia estoy en la localidad de Santa Fe. Estamos en La Macarena. Bueno, pues cuando se le ofrezca, digamos, esos grupos de jóvenes que usted conoce en Claro que algunos sí. barrios, que se puedan conectar por este medio, con mucho gusto le ofrezco, me avisa a través de Carlos Ignacio y llamamos charlas de reflexión con los muchachos que tengo esa experticia porque pues soy profesor de La Sabana y dicto
una materia que es muy práctica, que se llama ética social y ciudadana. Entonces, a esos muchachos les tengo una serie de ejercicios y de videos que podrían ayudarles cuando se lo ofrezca, con mucho gusto. Claro que sí, maestro. Y gracias por el ofrecimiento. Y bueno, lo tendremos en cuenta. Agradecer Bueno, también también enormemente al doctor Miguel. Es parte de la vida misma de un grupo de servidores y servidoras que venimos en este programa de prevención del delito que nace con él otrora en su papel en la Fiscalía General de la Nación, y que esa semilla la tenemos allí, la hemos mantenido, la hemos cultivado, la hemos acariciado, y recibiendo de él también sus buenos aportes, todo eso que tiene que ver con la cultura del cuidado, con la concordia, con la amabilidad. Entonces, muchas gracias, doctor Miguel. Siempre es un honor para mí, y estoy hablando hoy con un respeto grande en nombre también de mis compañeras, a quienes le envié a muchas el link para que se pudieran conectar. No alcanzaron por las tantas actividades que tienen, pero ahí estamos también, doctor. Ahí estamos, y con todos ustedes, con el señor Carlos, con el señor Mario, con el arquitecto, mi compañero es arquitecto, y le estaba diciendo, mira este arquitecto que estamos conociendo, con el maestro de la Universidad de La Sabana, con la maestra que está aquí. Ahí estamos precisamente para hacer ese trabajo colaborativo en donde todos y todas cabemos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, Gracias. muchas gracias. Buena tarde, que esté muy bien. buena tarde, buena noche para todos. Buenas A noches. todos, Muchas muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, Seguimos en reconocimiento y concordia. Saludos. gracias. Gracias.